Muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes y señoritas. Todo depende del horario en el que estés viendo el video. Continuando con nuestras clases de física, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar el tema número 5 de cinemática que llegaría a corresponder a lo que es el movimiento circular. No olvidemos que hasta la fecha tenemos desarrollados 4 temas: el movimiento uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, el movimiento vertical de caída libre, el movimiento compuesto y ahora nos tocaría desarrollar lo que es el movimiento circular. ¿De acuerdo? Pero antes de poder empezar con la descripción propia del tema y obviamente con la resolución de ejercicios, nosotros primero tenemos que determinar algunos conceptos previos que son muy importantes para poder entender mejor el desarrollo del tema. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso entonces, empezaremos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es lo que es el desplazamiento lineal. Muy bien, entonces vamos a venir acá y vamos a ver lo que es el desplazamiento lineal, ¿de acuerdo? Ahora, el desplazamiento lineal, a partir de ahora, en este tema de movimiento circular, nosotros lo vamos a representar con la letra S, ¿de acuerdo? Para nosotros, S llegaría a representar lo que es el desplazamiento lineal, ¿ya? Y el desplazamiento no lineal no es otra cosa que la longitud de arco la longitud de arco de un círculo recorrido por una partícula, ¿sí? Recorrido por una partícula en un determinado tiempo. En un determinado tiempo. Listo. Muy bien. Esto es lo que nosotros podemos entender como el desplazamiento lineal. ¿De acuerdo? Es la longitud de arco. Ya que quede bien clara esta idea. Estamos hablando de la longitud de arco. ¿Ya? De un círculo que es recorrido por una partícula, un objeto, un móvil en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Ese es el desplazamiento lineal. Ahora, después, otro concepto que nosotros tenemos que entender es lo que es el desplazamiento angular. Muy bien. Para nosotros, el desplazamiento angular a partir de ahora va a estar representado por la letra griega θ. ¿De acuerdo? Esto para nosotros representa lo que es el desplazamiento angular. Ahora, en contraste con lo que es el desplazamiento lineal, el desplazamiento angular ya no es la longitud de arco, sino que ahora esto es el ángulo, ¿sí? Es el ángulo que describe o que se describe, es el ángulo que se describe en el centro de la trayectoria en el centro de la trayectoria correspondiente a un arco de circunferencia.
correspondiente a un arco, ¿de acuerdo? Este es el ángulo que corresponde a un arco de un círculo, ¿ya? Y lo vamos a dejar, de un círculo. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como desplazamiento angular. Es el ángulo que se describe en el centro de la trayectoria correspondiente a un arco de un círculo. ¿Sí? Y esto de acá va en relación al anterior. Y hay algo que no tienes que olvidar. El desplazamiento lineal está directamente relacionado con lo que es la longitud del arco. El desplazamiento angular, este desplazamiento angular, es directamente el ángulo central. Ya lo vamos a aclarar eso para que se entienda un poco mejor. Cuando estamos diciendo es el ángulo, estamos hablando de que este no es cualquier ángulo, sino que es un ángulo central. Sí, ahí está. Es el ángulo central que se describe en el centro de la trayectoria correspondiente a un arco de círculo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos dos elementos muy importantes, desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Posterior a esto, otro concepto que nosotros tenemos que entender y que tenemos que manejar bien es el periodo. El periodo se representa con la letra T mayúscula, ¿de acuerdo? A partir de ahora para nosotros el periodo se va a representar con la letra T mayúscula. Y este periodo no es otra cosa, esto es simple de entender, el periodo no es otra cosa que el tiempo que demora que demora un objeto, que puede ser una partícula, un móvil, etc., es el tiempo que demora un objeto con movimiento circular en dar una vuelta. ¿Sí? Este es el periodo. El tiempo que demora un objeto en dar una vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, lo marcamos. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta. A eso hace referencia lo que es el periodo. Ahora, el periodo tiene una ecuacióncita básica que nosotros debemos determinar. Y esa ecuación es la siguiente. El periodo T no es otra cosa que el tiempo total sobre el número de vueltas. Muy bien. Esto que nosotros tenemos aquí es la ecuacióncita que nos permite calcular, ahí está, esta es la ecuacióncita que nos permite calcular lo que es el periodo, ¿de acuerdo? Listo, ahí está. Esta es la ecuación del periodo. Por si acaso, como nos está hablando de tiempo, este periodo que nosotros tenemos aquí tiene como unidad de medida el segundo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de tiempo. Por lo tanto, se mide en segundos. Listo, ahí está. No te olvides, el periodo es el tiempo que demora un objeto que tiene movimiento circular en dar una vuelta, ¿de acuerdo? Y la ecuación correspondiente es esto que nosotros tenemos allí. Muy bien, siguiente concepto. El siguiente concepto que nosotros tenemos que analizar es la frecuencia. Frecuencia. A partir de ahora, la frecuencia para nosotros se va a determinar o se va a representar por la letra minúscula f, ¿de acuerdo? Siempre que lo veas y estemos hablando de movimiento circular, está haciendo referencia a lo que es la frecuencia. Ahora, ¿qué es la frecuencia? Bueno, se considera la frecuencia como el recíproco del periodo, ¿de acuerdo? Y si el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta, esto que nosotros tenemos aquí será pues
El número de vueltas, la frecuencia es el número de vueltas que da un objeto con movimiento circular en una unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es el recíproco del anterior. Esto de acá es el número de vueltas que da el objeto en una unidad de tiempo. Para que se entienda un poquito mejor, esto que nosotros tenemos acá no es otra cosa que cuántas vueltas da en un segundo. Esa es la frecuencia, ¿de acuerdo? El número de vueltas que da en un segundo. Y esto es, ¿sí? El tiempo que demora en dar una vuelta, ¿sí? Cuánto tiempo demora en dar una vuelta y este es el número de vueltas que da en un segundo, así para que me entiendas un poquito mejor, ¿ya? Ahora bien, vamos a lo siguiente. La frecuencia también tiene su ecuacioncita y esa ecuacioncita es la siguiente. La frecuencia es igual que el número de vueltas sobre el tiempo total. Muy bien. Esto que nosotros tenemos aquí llegaría a ser nuestra ecuacioncita para la frecuencia. ¿De acuerdo? Esta es entonces nuestra ecuación de la frecuencia. Esto de acá, pero tiene una ecuacioncita alterna, digamos, ¿ya? Tiene una ecuacioncita alterna. Eso viene a partir de lo que es la misma idea de la frecuencia. Y nosotros podemos decir que la frecuencia es igual que 1 sobre el periodo. Es decir, el recíproco del periodo. ¿De acuerdo? Ahí está. También se podría entender de esta manera. Todo depende de cómo esté planteado tu ejercicio. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la frecuencia? ¿Ya? En el sistema internacional, ¿ya? En el sistema internacional, la unidad de la frecuencia sería 1 sobre segundo. O lo que es lo mismo, segundo elevado a la menos 1. Pero esto de aquí tiene un nombre, ¿de acuerdo? Esto que nosotros tenemos aquí tiene un nombre, y ese nombre es el Hertz. ¿Sí? Esta es la unidad de medida que tiene la frecuencia en el sistema internacional, el Hertz, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides, un Hertz es 1 sobre segundo o es segundo elevado a la menos 1, ¿de acuerdo? Esta es la idea que nosotros tenemos que entender desde un principio, ¿ya? Estos conceptitos que quede bien claro. Ahora, para que esto no quede así en saco roto, digamos, para que no quede simplemente en palabras, vamos a hacer un grafiquito que más o menos represente lo que nosotros queremos decir, ¿ya? Particularmente para los dos conceptos primeros. Ahí está. Nosotros tenemos aquí un círculo, ¿ya? Imagínate que este círculo que nosotros tenemos es perfecto, ¿ya? Y nos vamos a dibujar como referencia un eje de coordenadas. Esto simplemente es como referencia, ¿ya? Ahí está. Aquí está nuestro eje X, nuestro eje Y. Esto simplemente es como referencia, nada más, vuelvo a decirlo, ¿ya? Ahora, nos imaginaremos que en este punto una partícula está un objeto, una partícula, un móvil, está iniciando su movimiento y va a venir en este sentido, en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Transcurre un determinado tiempo, pensaremos que ha pasado un tiempo de aquí hasta aquí, le llamaremos a eso un tiempo 1. Y en ese tiempo 1, este objeto ha llegado hasta este punto. ¿De acuerdo? Hasta este punto. Entonces, si nosotros tomamos el centro del círculo, que es esto de acá,
podemos ver claramente que esto de aquí, esto llegaría a ser la, entre comillas, si vos quieres, posición inicial, y este punto de acá llegaría a ser la posición final, ¿de acuerdo? Este puntito, esta curvita, mejor vayamos por ahí, esta curva que nosotros tenemos, este arco que está aquí, este arco que se ha descrito aquí, mientras el objeto se estaba moviendo en un determinado tiempo, este arco que nosotros tenemos, ese es el desplazamiento lineal. ¿Sí? Ese es el desplazamiento lineal. Es este arco que está describiendo, ¿sí? Mientras se mueve en un determinado tiempo. Este arquito es el desplazamiento lineal. Es esto de aquí, que en el sistema internacional, al ser un desplazamiento lineal, esto de acá se mide en metros, ¿de acuerdo? Su unidad de medida son los metros. Ahora, acá, esto que nosotros tenemos aquí, este angulito, a ver, lo voy a hacer con color verde. Este angulito que nosotros tenemos aquí, este de acá, este ángulo, sí, ángulo central, ya por si acaso. Este ángulo central que se dibuja o se forma mientras el objeto describe este arco, esta longitud de arco, este ángulo central que nosotros tenemos, esto de aquí llegaría a ser el desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Eso que nosotros tenemos allí es el desplazamiento angular θ. ¿De acuerdo? Aunque propiamente dicho, ahora sí ya podemos tomar en cuenta eso, esto de aquí no debería ser θ, sino que debería ser delta θ. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver en los ejercicios que lo vamos a manejar como delta θ. ¿Por qué? Por lo siguiente, ya, pero enfocar, este es el ángulo θ, ya, este de acá es nuestro ángulo θ, este ángulo central, ese es el desplazamiento angular. Pero, ¿por qué debería ser delta θ? Estoy colocando acá y no solamente θ. Porque si nosotros tenemos acá un círculo, evidentemente este círculo tiene pues unidades de medida. Si estamos hablando de los grados, ¿no ve? Del ángulo, hablando de los ángulos, esos ángulos tienen un sistema de unidades. En nuestro sistema, que es el sistema sexagesimal, se empieza aquí con los 0 grados, 90, 280, 270 y 360. Si fuera el sistema radial, aquí sería 0 radianes, pi medios radianes, pi radianes, 3 pi medios radianes y 2 pi, la vuelta completa. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta a estas posiciones que están aquí, en realidad esto debería ser el θ inicial, a lo que se llama posición angular inicial, ¿sí? Haciendo un contraste con lo que es la posición inicial lineal. Y esto que está aquí es la posición angular final, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la posición angular inicial, esta es la posición angular final, es decir, el ángulo en el que empieza, el ángulo en el que termina, y este es el ángulo central descrito. Es por esa razón que haciendo un contraste con lo que sería, o una analogía con lo que sería el movimiento lineal, esto debería ser delta θ, y no solo θ, porque si colocamos solamente θ, ¿a quién nos hacemos referencia? ¿Al θ inicial o al θ final? ¿De acuerdo? Entonces ahí está la idea, ahí está. Ahora si quieres resumir, ponele θ, pero entendiendo que este θ es este ángulo central. ¿De acuerdo? O si vos prefieres, para que quede más claro, colocarle delta θ. Y ahí vamos a aclarar, sí, vamos a especificar que este es un θ inicial y este es un θ final. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a partir de este dibujo que nosotros tenemos acá, se genera una primera relación entre lo que es el desplazamiento lineal y lo que es el desplazamiento angular. Y prohibido olvidarse esto, ¿de acuerdo? Y la relación es la siguiente, que el arco S o la longitud lineal S tiene que ser igual al radio del círculo multiplicado por el ángulo central que nosotros tenemos allí. ¿De acuerdo? Ahí está.
Esto que nosotros tenemos aquí es una primera relación de la cual no debes olvidarte. ¿Sí? Prohibido olvidarse esto de aquí. Es una primera relación que se genera a partir de esto que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? Es esa primera relación. Ahora bien, esta tiene una condición, ¿ya? Que este ángulo θ, este ángulo central θ, tiene que estar medido en radianes. Si no está escrito en radianes, entonces nosotros no podemos utilizar esta relación de acá. Ya, esa es la única condición, que este ángulo θ tiene que estar expresado en radianes, donde creo que ya está de más que te diga que esta longitud de aquí llegaría a ser el radio del círculo, ¿no ve? Bueno, el radio no tiene, en el mejor de los casos debería estar medido en metros, ¿no? En el sistema internacional, pero no hay una restricción, podría estar en centímetros, en pulgadas, en kilómetros, etc. ¿Ya? No hay una restricción para el radio. Sí hay una restricción para el ángulo. Ese ángulo tiene que estar escrito en radianes, ¿de acuerdo? Esa es la restricción que nosotros tenemos allí. Ahora bien, continuamos. Bien, continuando con los conceptos básicos, con los conceptos que nosotros tenemos allí, lo que vamos a necesitar entender ahora es lo siguiente. Vamos a dar un repaso y vamos a hacer un contraste entre lo que es la velocidad lineal donde esta velocidad lineal también se le dice velocidad tangencial. Y entre lo que es la velocidad angular. Muy bien. Por si acaso, la velocidad lineal o la velocidad tangencial, nosotros ya lo conocemos, puesto que ya hemos ido trabajando con él en los temas anteriores. Esta velocidad lineal o velocidad tangencial no es otra cosa que esta B, que la velocidad con la que hemos ido trabajando, que a partir de ahora, si vos quieres para especificar, puedes colocar V sub t, velocidad tangencial. Esto para el tema de movimiento circular. Y luego tenemos el movimiento, perdón, la velocidad angular, que se representa con la letra omega, ¿de acuerdo? Este omega que nosotros tenemos aquí representa a lo que es la velocidad angular, ¿ya? Ahora bien, vamos a distinguir en un gráfico cuál de estos es cuál, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, ojalá el pulso ayude. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está nuestro círculo, ¿de acuerdo? Aquí está el centro del círculo y demás. Imagínate que en este, o sea, que este es el centro y que vos tienes aquí una pita, ¿ya? Hay una pita, un guato de carpeta. O sea, imagínate, tienes un guato de carpeta y aquí está un borrador, ¿de acuerdo? Vos tienes un borrador, le has amarrado y le estás haciendo dar vueltas, ¿de acuerdo? Ahí está, le estás haciendo dar vueltas. En un momento está aquí, en otro momento el borrador está por aquí, viniendo en este sentido, en otro momento el borrador estará por aquí, viniendo en este sentido, en otro momento estará por aquí, viniendo en este sentido, y en otro momento estará por aquí, viniendo en este sentido, ¿de acuerdo? Y ahí tomaremos esos puntos, puedes tomar más puntos, nosotros tomaremos eso, ¿ya? La velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad tangencial no es otra cosa que esa velocidad que es tangente a la trayectoria, es decir, en este punto le llamaremos a este punto 1, este que sea el punto 2, este que sea el punto 3, punto 4, punto 5, simplemente por decir algo, ¿ya? Ahora, según el sentido en el que está girando el objeto, en este punto debería tener una velocidad tangencial, ¿ya? Ahí está, es tangente a la trayectoria circular. En este punto, esa velocidad tangencial ya sería de esta forma, velocidad tangencial. Cuando está en este punto, esa velocidad tangencial o velocidad lineal sería de esta forma. Cuando va a estar en el punto 4, está aquí, estaría yendo en ese punto, en esa forma es su velocidad tangencial, y estando aquí estaría viniendo en este sentido. Esa sería su velocidad tangencial. Claro,
En cualquier punto de la trayectoria, esta velocidad que nosotros tenemos, esta velocidad tangencial, tiene que ser tangente a su trayectoria. Por eso se llama velocidad tangencial, porque es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Por eso es, ¿sí? Por eso, porque es tangente a la trayectoria. Ahora, esta de acá, esto, su unidad de medida en el sistema internacional debería ser metros por segundo en el sistema internacional. Esto porque es lineal, ¿de acuerdo? O sea, estamos haciendo referencia a esto de acá. Este o este otro. Esos de allí deberían ser sus unidades, al ser velocidades tangenciales, en metros por segundo, aunque también podría darte en centímetros por segundo, kilómetro por hora, etcétera, ¿sí? En función a cómo esté planteado el problema. Pero en el mejor de los casos debería estar escrito en metros por segundo al cuadrado. Luego tenemos la velocidad angular, ¿sí? Luego tenemos la velocidad angular. ¿En qué consiste la velocidad angular? ¿Ya? A ver, la velocidad angular es una magnitud vectorial, ¿sí? Que nos indica el ángulo, ¿sí? el ángulo, ¿sí? Que describe un objeto con movimiento circular en un determinado tiempo. Y su gráfico, o sea, gráficamente, llegaría a ser un vector perpendicular al movimiento, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo te lo puedo representar esto? Lo vamos a dibujar un poquito en perspectiva, ¿ya? Dibujando en perspectiva sería más o menos de esta manera. Aquí está el centro y tomaremos estos dos puntos. ¿Sí? O sea, es el mismo ejemplo, pero lo estamos dibujando en perspectiva. ¿Ya? Ahí está. En este punto, sí, se está moviendo a este lado y en este punto se está moviendo a este lado. Ya dijimos que su velocidad tangencial correspondiente llegaría a ser de esta forma. ¿Ve? Velocidad tangencial y aquí sería más o menos así su velocidad tangencial. ¿no? Es tangente a la trayectoria que dibuja el objeto. Ahora, nos dibujaremos aquí un eje. ¿Sí? Justo por el centro. Nos dibujaremos un eje justo que pasa por el centro del círculo. ¿Ya? Aquí estamos aclarando, ojo, aquí estamos aclarando que el sentido en el que se está moviendo ese objeto es este. ¿De acuerdo? Ahí está. En ese sentido, nuestra velocidad angular, que vuelvo a decir, no es otra cosa que el ángulo que describe un objeto en un determinado tiempo, gráficamente está representado por este vector. Es una cantidad vectorial y es este vector de aquí. Ese llegaría a ser la velocidad angular, ¿sí? Perpendicular es perpendicular a al círculo en el cual se mueve el objeto, si es su trayectoria circular, es perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Gráficamente esto llegaría a ser su velocidad angular, es un vector perpendicular a la trayectoria la trayectoria circular en la que se mueve el objeto. Ahora, esto de aquí, esta velocidad angular, en el sistema internacional tiene que estar en radianes por segundo. Esta es la unidad de medida que tiene la velocidad angular en el sistema internacional. Aunque también hay otras unidades para medir a la velocidad angular. Estas otras unidades, ¿sí? Estas otras unidades son unidades más técnicas, que seguramente las has escuchado, y esas te las voy a anotar por aquí. Seguramente has escuchado del RPM, ¿no ve? Donde el RPM no es otra cosa que revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Estas revoluciones por minuto, sí es la unidad técnica para poder medir. Ahora, esto de aquí, para poder trabajar, es una unidad de medida para la velocidad angular, es cierto, pero no se puede realizar los cálculos utilizando esta unidad de medida. Lo que nosotros tenemos que hacer es convertir estas unidades que están aquí,
tenemos que convertirlos a radianes por segundo. Y ahí recién se puede trabajar, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Esas son las dos velocidades que a partir de ahora nosotros vamos a manejar, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos a las aceleraciones. Este tipo de movimiento tiene dos aceleraciones. La aceleración tangencial, que para nosotros a partir de ahora es a sub t, y tiene lo que es la aceleración angular, que a partir de ahora está representado por la letra A, la letra griega A, ¿de acuerdo? Tenemos estas dos aceleraciones. Directamente, la unidad de medida que tiene la aceleración tangencial es metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Y la aceleración angular en el sistema internacional se mide en radianes por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahí está. Esas son sus unidades de medidas en el sistema internacional. Y voy a aprovechar este gráfico que nosotros tenemos para poder describir qué es esto, ¿ya? La aceleración tangencial, tal cual lo dice su nombre, es una aceleración tangente a la trayectoria. Entonces, debería estar aquí, lo voy a hacer más arriba para que se note, esta es la aceleración tangencial. En este caso, esto llegaría a ser su aceleración tangencial. Aquí, esto llegaría a ser la aceleración tangencial. Aquí abajo, esto es su aceleración tangencial. Y aquí, esto que está con rojo es su aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial, fíjense, como su nombre lo indica, es tangente a la trayectoria que tiene la partícula. ¿De acuerdo? Es tangente a la trayectoria. Por eso es aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora, ¿qué es la aceleración angular? Bueno, la aceleración angular es ese cambio de velocidad en una determinada unidad de tiempo. Pero ese es el cambio de la velocidad angular. Este es el cambio de la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? Cada uno relacionado con su propio elemento. Ahora, en la aceleración angular gráficamente también es un vector perpendicular, ¿sí?, a la trayectoria circular. Entonces, en este caso lo voy a hacer con verde. Esto que nosotros tenemos aquí llegaría a ser la aceleración angular, ¿sí? Y la aceleración angular, vuelvo a decir, no es otra cosa que el cambio de la velocidad angular en un determinado tiempo. Y este es el cambio de la velocidad tangencial en un determinado tiempo. Por eso estas son sus unidades correspondientes, ¿sí? Ahora, a partir de esto que nosotros tenemos aquí, a partir de esta idea, surgen unas relaciones, ¿de acuerdo? Y prohibido olvidarte esas relaciones porque nos van a servir de ahora en adelante, ¿ya? Y esas relaciones son las siguientes. La velocidad lineal es igual que la velocidad angular por el radio, ¿de acuerdo? Es una primera relación. Una segunda relación. La aceleración tangencial es igual que la aceleración angular por el radio. ¿De acuerdo? Prohibido olvidar esto que nosotros tenemos aquí. Prohibido. No te puedes olvidar. ¿De acuerdo? Es una relación entonces, son relaciones entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, y lo propio con la aceleración tangencial y la aceleración angular. ¿De acuerdo? Prohibido olvidarse. Muy bien. Ahora, una pequeña observación más para terminar esta parte, y recién cuando hagamos esto vamos a pasar a lo que sería lo que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variable. ¿Ya? Observaciones. Muy bien. Dos cositas que pueden pasar acá. ¿Ya? Imagínate que vos tienes dos círculos que están sobre un eje, sobre un mismo eje. Dos círculos concéntricos. ¿Ya? Aquí está. Este es el centro.
aquí vos tienes un primer circulito, imagínate que es perfecto, que tiene radio 1. Y concéntrico a este, tienes otro círculo que imagínate tiene un radio 2. ¿Ya? Ahora, si vos tienes un círculo que es concéntrico a otro círculo, ¿ya? Y aquí tienes un objeto que está empezando de aquí, ¿ya? Y tienes aquí otro objeto que está empezando al mismo nivel, llamémosle a este objeto A y llamémosle a este objeto B, y los dos se están moviendo al mismo tiempo, porque son, como te vuelvo a decir, son concéntricos, tienen el mismo centro. Entonces, cuando ocurre esto, ¿sí? Nosotros decimos que la velocidad angular que tiene A es igual a la velocidad angular que tiene B. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a decir en este caso. Los dos se mueven con la misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque imagínate que son poleas, ¿ya? Tú tienes una polea aquí y tienes otra polea aquí arriba, ¿ya? Sí, que son concéntricos. Por ese mismo hecho, si son concéntricos, si están compartiendo el mismo centro, si este objeto va a dar una vuelta, este círculo rojo da una vuelta, entonces necesariamente este azul también tiene que dar una vuelta. ¿Sí? Los dos van a dar una vuelta al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son concéntricos. Los dos tienen el mismo centro. Están juntitos uno al lado del otro y como los dos están juntos, la velocidad angular que tiene debe ser la misma. O sea, no sería lógico que este círculo rojo dé una vuelta y este dé dos. No se puede porque están juntos, están pegados, uno pegado con el otro. Obviamente comparten el centro, vuelvo a insistir, ¿ya? Están juntos. Por esa razón, al estar juntos, si este da una vuelta, este también tiene que dar una vuelta. Si este da dos vueltas, este también tiene que dar dos vueltas, ¿de acuerdo? En este caso, las velocidades angulares son las mismas. Imagínate más o menos que esta es la estrella de la caja de cambios de tu bicicleta, ¿sí? De la rueda de atrás. Imagínate eso, ¿sí? Que es la estrella de la rueda de atrás de tu bicicleta. Entonces, si tú observas allí, si la estrella chiquitita da una vuelta, la grande también tiene que dar una vuelta, ¿ya? Y como eso porque son concéntricos, ¿de acuerdo? Y si este da una vuelta y este da una vuelta, entonces por consecuencia de ello, las velocidades angulares tienen que ser iguales. Lo que no son iguales son las velocidades tangenciales. La velocidad tangencial de A es distinta a la velocidad tangencial de B. Estas velocidades no serían iguales. ¿De acuerdo? No son iguales. ¿Sí? Primera observación. Segunda observación, segundo caso que se puede dar. Nos imaginaremos un juego de poleas. Tú tienes aquí un circulito, llamarle a este radio 1, que aquí está su centro, circulito de radio 1, y aquí más adelante tienes otro círculo más grande que tiene un radio 2. Pensaremos que estos objetos están relacionados por una polea, una correa si vos quieres, una cadena, no sé cómo quieras llamarle, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, ahí está. Sí están relacionados por una correa, ¿de acuerdo? En este caso que nosotros tenemos, ¿ya? Si vos, si vos consideras que este de aquí que tiene radio 1 tiene una velocidad tangencial 1, correspondiente al de radio 1, y este de aquí tiene una velocidad tangencial 2, entonces para este caso que están relacionados por correas, por poleas o por cadenas, para este caso que nosotros tenemos aquí, la velocidad tangencial que tiene este objeto 1 tiene que ser igual a la velocidad tangencial que tiene el objeto 2. Esa es la característica, ¿ya? Que sus velocidades tangenciales son iguales. ¿Por qué? Porque al estar conectados por una correa, si en este espacio se mueve este pedacito, aquí tiene que moverse el mismo pedacito, ¿de acuerdo? Es decir, el mismo arco que se mueve aquí, tiene que moverse aquí.
¿Por qué? Porque este arco es un pedazo de la correa que sería en tamaño el mismo pedazo que se está moviendo aquí, ¿de acuerdo? El mismo pedazo. Tal vez no el mismo ángulo, pero es el mismo pedazo, ¿ya? El mismo arco, este arco que se está moviendo acá, tiene que ser el mismo arco que se mueve aquí, ¿de acuerdo? O sea, digo que este arco en medida tiene que ser lo mismo que este arco en longitud, porque pertenecen a la correa. Y la correa no se puede jalar, ¿cierto? No se puede jalar. Entonces, por esa razón, este pedazo que está aquí es este pedazo que está aquí. Ya, para que se entienda mejor, imagínate que estos son las estrellas de tu bicicleta, de la rueda de delante y la rueda de atrás. Ya, son las estrellas. Ahora bien, esta es la cadena. Ya, es la cadena que une a las dos estrellas en tu bici. Si aquí la cadena se ha movido, por decir, 7 eslabones, en esta estrella grande, si se ha movido 7 eslabones, ¿sí? Aquí también tienen que moverse 7 eslabones, ¿no ve? No puede darse que aquí se mueva 7 eslabones y aquí se esté moviendo 5, ¿no ve? No puede darse. Si aquí se mueve 7 eslabones tu cadena, aquí tiene que moverse 7. Aquí se mueve 10, aquí se mueve 10. Aquí se mueve 5, aquí se mueve 5. Entonces, como se está moviendo el mismo pedacito aquí que aquí, es decir, como se mueve la misma longitud, la velocidad tangencial en estos casos tiene que ser el mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa no sería lo mismo? Sus angulares. La velocidad angular del objeto 1 no tiene por qué ser igual a la velocidad angular del 2, y eso rescata a simple vista, porque no te olvides que la velocidad angular está relacionado con el número de vueltas. Entonces, claramente, si este da una vuelta, este puede dar 2 y hasta 3 vueltas. ¿No ve por qué? Porque tiene un radio más grande, ¿cierto? Y eso lo sabemos por nuestras experiencias en la vida cotidiana. Si este da una vuelta, este podría dar hasta 2 vueltas o 3, depende del tamaño, ¿no ve? Entonces, prohibido olvidarse estas cositas, ¿ya? Son cositas importantes que nos ayudan al momento de resolver ejercicios. Listo, ahora sí, con estos conocimientos, con estos conceptos previos que nosotros hemos estudiado, recién podemos pasar a lo que sería movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variable. Entonces ponemos aquí MCU. Mejor vamos a escribir todo, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es el movimiento circular uniforme. ¿Ya? Y no te asustes, ¿sí? Porque, bueno, esto es MCU, ¿ya? No te asustes. ¿Por qué? Porque si tú sabes movimiento rectilíneo uniforme, tú tienes que saber movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Recordaremos las ecuaciones, ¿ya? Aquí hay dos ecuaciones, ¿no ve? En su forma horaria, vamos a notar las dos ecuaciones, tenemos en su forma horaria y también tenemos en su forma de distancias. Y si recuerdan, habíamos hecho esto, ¿no ve? Así lo habíamos puesto. ¿Sí? Y así. Listo. En su forma horaria solamente hay una ecuación. Y decíamos, estamos hablando, fíjense, estamos hablando de que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y en su forma de distancia, la misma ecuación es distancia es igual que velocidad por tiempo. ¿No ven? Estos son bueno, es la ecuación escrita de dos formas que hemos estudiado en lo que es MRU. Ya por si acaso, esto que está aquí es para MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento circular uniforme es análogo al movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que nosotros podemos adaptar estas ecuaciones y la ecuación que vamos a usar para el movimiento circular es la siguiente. Posición angular final es igual a posición angular inicial más velocidad angular por tiempo. Listo, ahí está. Es la misma ecuación
pero escrita para el movimiento circular. ¿Quieres esta otra ecuación? Lo mismo. Aquí pones distancia, ¿no ve? Poníamos distancia, ahora vamos a poner desplazamiento angular es igual que la velocidad angular por el tiempo. Y esto que está aquí son las ecuaciones del MCU, ¿de acuerdo? Y sería exactamente la misma lógica que el movimiento rectilíneo uniforme, solo que ahora lo tienes que pensar ya no en una línea recta, sino que ahora lo debes pensar en un círculo. Después, la lógica de resolución de ejercicios es la misma, más estos elementos agregados que nosotros tenemos, ¿cierto? Más eso. Muy bien. Ahora, si es análogo al movimiento uniforme, al movimiento rectilíneo uniforme, también de forma análoga nosotros podemos ver las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, de una vez, movimiento circular uniformemente acelerado. Muy bien. Movimiento circular uniformemente acelerado. Esto es lo que llegaría a ser M, C, U y A. Y lo mismo que en el caso anterior, es análogo al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Y lo mismo, forma de distancia. Bueno, aquí hemos estudiado en sus dos formas también, ¿no? Hemos visto las ecuaciones. Lo vimos en su forma horaria y también lo vimos en su forma de distancias. Listo. Al igual que en el caso anterior, nos vamos a hacer las dos columnitas para que se vea mejor. Y bueno, vamos a recordar primero las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? La primera ecuación aquí nos decía que la ecuación de las velocidades. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda ecuación nos decía que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación 3 nos decía que la velocidad final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Muy bien, estas son las ecuaciones del movimiento acelerado. Ahora nosotros podemos acomodar estas ecuaciones a lo que es el movimiento circular. Y acomodando tendríamos lo siguiente. Nuestra primera ecuación sería esto. Velocidad angular final es igual que velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. La misma idea, pero con los elementos correspondientes al movimiento circular. Aquí, ¿cómo sería? La ecuación 2. Posición angular final es igual que posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y esta tercera ecuación sería velocidad angular final al cuadrado es igual que velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la posición angular final menos la posición angular inicial. ¿Listo? Son las mismas ecuaciones acomodadas al movimiento circular. Lo mismo. Por eso es análogo al movimiento movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si sabes el tema 2, también puedes manejar este tema, porque es la misma idea, es análogo al anterior, solo que ahora es dando vueltas, vuelvo a repetir, no es en una línea recta, sino que es dando vueltas. Ahora, ¿cómo sería en su forma de distancias? Bueno, sabemos que la ecuación 1 no cambia. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La ecuación 2, distancia es igual que velocidad inicial por tiempo más
un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación 3, velocidad final al cuadrado es igual que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Listo, aquí está. Estas llegarían a ser nuestras ecuaciones para el movimiento acelerado en su forma de distancias. ¿Cómo cambia para el movimiento circular uniformemente acelerado? Lo mismo que el anterior. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Este otro de aquí, ¿cómo cambia? Este ya sería desplazamiento angular es igual que velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y este otro de acá simplemente sería que la velocidad angular final al cuadrado es igual que la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. ¿Listo? Eso que nosotros tenemos, nada más. ¿Sí? O sea, son análogos a lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? El movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado son análogos a sus correspondientes uniforme lineal y acelerado lineal. Son análogos. Y vuelvo a decir, es la misma lógica, solo que ahora no se mueven en línea recta, se mueven en círculos. ¿De acuerdo? Es eso de allí. Nada más que eso. ¿Sí? Solo es eso, jóvenes señoritas. Y con esto nosotros ya podríamos resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? Ya se podría ir. Esto de acá sería, esto que hemos hecho más lo anterior, sería un resumen de la parte teórica de lo que es el movimiento circular. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, algo tal vez que no haya quedado claro, entonces puedes retroceder el video y volver a mirar. Y en todo caso, si nos vemos en aula o nos vemos por los pasillos, tranquilamente me haces la consulta y voy a tratar de aclarar tus dudas. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso terminamos entonces la parte teórica, jóvenes y señoritas. Nos vemos en la resolución de ejercicios. Chao, chao. Nos vemos.